Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Hay algunas cosas, Masters, que sí hemos visto venir a la saga, pero hay otras cosas que no. Y una de esas puede ser el regreso de la mismísima Mara Jade Skywalker de Legends, la que fue la esposa de Luke. Sí, así como lo oyen. Pero también está viendo actualizaciones importantes, Masters, del lado de la película del primer Jedi, escrita por Paul Willimon, que escribió de las mejores cosas de Andor, que está escribiendo ahora mismo con James Mangold, el director de Indiana Jones 5, y que pinta esa película para 2028. Pero incluso puede ser que se hagan spin-off de Andor. Sobre todo, claro, Masters, por lo buena que fue. Está bien chingona. Y por si fuera poco, Master, su director favorito de las secuelas, Rian Johnson, ha hablado en torno a las secuelas y también sobre su supuesta trilogía. Así que vamos a revisar todos estos puntos, dejando lo mejor de Mara Jade para el final. También, claro, con eso del primer Jedi. Así que vámonos de lleno a eso. Y en primer lugar, Masters, tenemos que revisar las recientes declaraciones que dio el mismísimo Rian Johnson, siempre con su buena onda, en la revista Rolling Stone. Ya que ahí el afamado director, Masters, que fue el director y escritor de Los Últimos Jedi, habló varias cosas sobre las secuelas y también nos dio una actualización sobre su supuesta trilogía en Star Wars, esa que se anunció en el lejano 2018. Y ahí, entre las cosas que habló sobre las secuelas, Masters, explicó por qué fue su decisión matar al líder supremo Snoke, que básicamente fue para que Kylo Ren creciera y fuera el malote. Pero también señaló que en el episodio 8, Los Últimos Jedi, jamás intentó destruir las cosas que sembró J.J. Abrams en el episodio 7, sino él señala que hizo honrarlas y simplemente llevarlas al siguiente nivel, para que estas progresaran y fueran más complejas. Pero también Rian Johnson, Masters, dio su opinión sobre el episodio 9 y dijo que es una película que a él sí le gusta, que para nada quedó resentido con las secuelas ni nada por el estilo, y sobre todo señaló que J.J. Abrams sí dejó una historia convincente de cara al futuro. Así que personalmente, Masters, a mí me da gusto que una voz autorizada como él nos dé su opinión al respecto. Y ojo, sobre ciertos rumores, también le explicó que él jamás iba a dirigir el episodio 10 de la saga ni nada por el estilo. Y ahí sí agarró el toro por los cuernos hablando sobre su supuesta trilogía, esa que anunció Kathleen Kennedy y Lucasfilm pues hace varios años. Y ojo, esto que dice Rolling Stone, Masters, por obvias razones nos dice que jamás estuvo planeado, al menos no con él, el episodio 10 de la saga. Pero también Rian Johnson, que está haciendo sus propias cosas con Netflix, dio una actualización muy clara en una declaración ahí sobre su supuesta trilogía de Star Wars. Y esto fue lo que dijo y fue categórico. Todo sobre esa trilogía era muy conceptual, nunca hubo un esquema, ni un tratamiento, ni un guión, ni nada. No se concretó nada, nos la pasamos genial trabajando juntos y me dijeron, sigamos con ello, y yo dije, genial. Le daba vueltas a las ideas a Katy. Y este es el tipo de cosas que si en el futuro surge la oportunidad de hacerse, o hacer algo más de Star Wars, me emocionaría. Pero ahora mismo estoy haciendo mis propias cosas y estoy muy contento. Así que en resumidas cuentas, Masters, en palabras de Rian Johnson, jamás tuvieron un tratamiento de guión sobre su supuesta trilogía. O sea, simplemente Lucasfilm nos vendió la idea en el 2018 de que se iba a hacer algo y después metieron freno en seco. Por eso Rian Johnson nos dice, Masters, que ni siquiera tuvieron un esquema o un tratamiento y que solamente se quedaron en idea su supuesta trilogía y que simplemente rebotaron ciertas cosas con la jefa en Lucasfilm, Kathleen Kennedy. Pero ahora que sabemos que Kathleen Kennedy se va a estar retirando próximamente, Masters, pues esto puede ser que todavía no avance. Vaya, si no ha avanzado en 7 años, no tendría por qué seguir avanzando. ¡Se murió! Vaya, yo lo que siento, Masters, es que Rian Johnson simplemente deja la puerta abierta porque trabajó en las secuelas, pero el hecho de que no haya guión ni nada pinta que su trilogía sí está en esa congeladora eterna de carbonita. Y por eso él deja en su declaración esa lejana posibilidad de que si se da la cosa, un día podría volver Star Wars. Aunque claro, él es muy categórico de que está haciendo sus propias cosas y que quiere seguir jugando con sus propios juguetes. Pero aquí tenemos que pasar, Masters, a nuestro punto 2, hablando de ciertas cosas del Gilroyverse, porque han surgido ciertas cosas sobre que podría haber un spin-off de Andor temporada 2, y sobre todo tenemos más actualizaciones del Gilroyverse, pero mediante Paul Willimon, que está haciendo la película del primer Jedi, una cinta que sabemos que va para hacia el 2028. Y aquí brevemente, Masters, tenemos que señalar en torno a Andor que Lucasfilm ha confirmado que habrá libro de arte de las 2 temporadas de Andor en sus 24 episodios, escrito claro por Phil Szostak, ese que ha escrito todos los libros del arte de las secuelas o del Mandalorian o de distintos contenidos de la saga como Rogue One. Así que es grato saber, Masters, que vamos a tener este libro de arte que va a explicar todo el origen de Andor y toda la conceptualización de esa serie. Y claro, este libro saldrá, Masters, hasta mayo de 2026. Pero como les decía, Masters, hay ciertas cosas ligadas a Tony Gilroy y a Paul Willimon que tienen que ver con la cinta del primer Jedi, porque como lo sabemos, Masters, durante el marketing de Andor, Tony Gilroy tiró varios spoilers sobre de qué iba a ir la cinta del primer Jedi. Esto porque Paul Willimon, Masters, está escribiendo ahora mismo la cinta del primer Jedi al lado de James Mangold que hizo con Lucasfilm Indiana Jones 5. Y si lo recuerdan, durante la emisión de Andor, incluso Tony Gilroy dijo que iba a esa cinta a tener ciertos elementos de una cinta de horror. Claro, porque sabemos que nos vamos a ir al origen de la Orden Jedi, en esa época donde está
estaban en balance el lado luminoso y el oscuro, y por eso la era del amanecer de los Jedi se nos representa con ese yin-yang misterioso, con ese alien cabezón como si fuera el primer Jedi, como la representación pues del primer usuario sensitivo a la fuerza. Pero eso también implica de que vayamos a tener ciertos elementos de una cinta de horror, a que seguramente vamos a tener ese cisma Jedi, o alguna fuerza cósmica de la fuerza que propició el desbalance para así crear a los Sith. Y el punto de esta era del amanecer de los Jedi Masters es que otra vez nuestro tirador de spoilers oficial sobre esta película del primer Jedi, es decir, Tony Gilroy, pudo dar cierto contexto con la revista Empire. Y justo él dijo que esta cinta se remontará a tiempos muy remotos y a él le parece muy interesante porque está totalmente libre de contar cualquier historia. Y esto porque sabemos, Masters, que se dará 25,000 años antes de la batalla de Yavin en el origen de todo. El mismo año cuando se activó el droide Huyang, y por eso ese sentido en Andor que se ha mencionado tantas veces a los Rakata como esos invasores pues que sometieron a toda la galaxia, unos que venían desde los bordes exteriores, así como también venían de los bordes exteriores los Jedi desde Acto, justo ese templo que fue el original que vimos en Acto en los últimos Jedi donde estaba Luke. Así que esto pinta que en realidad en la cinta del primer Jedi están trazando un lienzo en blanco de los personajes que hubo en Legends o de las cosas que conocemos en Legends. Quizás reinterpretarán ciertos sucesos, pero prácticamente en la cinta del primer Jedi tendremos puras cosas nuevas, y ya pinta por varios reportes a que esa cinta puede ser la del 2028, sobre todo porque hemos escuchado que esta puede producirse en 2026, porque ya está bastante avanzado el guión, aunque todavía lo están afinando. Pero bueno, Masters, pinta que vamos a ver puras cosas nuevas y quizás a los esclavistas Rakatas y ciertas cosas que vimos en Legends, pero prácticamente todos los personajes serán nuevos. Por eso Tony Gilroy nos dice que prácticamente la historia será un lienzo en blanco. Pero también quien pudo dar más contexto de esa película fue justo su guionista, Bowie Limón, que estuvo también en el cuarto de guionistas de Andor. Porque sí, Masters, él en la primera temporada hizo el brillante monólogo de Luthen Rael. Así que de ese nivel de cosas vamos a tener escritas en el primer Jedi. What do I sacrifice? Everything. Y justo Bowie Limón, Masters, estuvo en una larga entrevista con The Playlist, donde él reveló que justo quiere estar en más proyectos de Star Wars. Así que esto me emociona muchísimo, Masters, porque en él tenemos un gran escritor que puede darnos material bastante adulto en Star Wars, sobre todo porque él ya estuvo en las 2 temporadas de Andor. Vaya, el arbolito sembrado por Tony Gilroy está pagando mediante Bowie Limón. Y justo en este artículo se nos explica que esa historia del primer Jedi se tratará de cómo se conformaron los Jedi. O sea, ahí tendremos pues los albores de ese amanecer de la Orden Jedi. Y claro, también ahí Bowie Limón fue muy cauteloso de no decir demasiado. Y justo se le preguntó si le gustaría hacer más historias sobre Star Wars, si esto fue lo que dijo, también dándonos una actualización sobre dónde está en la película del primer Jedi. Así que estas fueron sus palabras. Yo siempre estaré interesado en hacer más Star Wars. Me lo he pasado en grande trabajando en Andor y estoy muy ocupado en mi compromiso actual con James Mangold, así que esa es mi prioridad. Pero si respondería a esa llamada de hacer más Star Wars, por supuesto que sí. Y mi respuesta diplomática y honesta es que me la pasé genial trabajando en Andor y que he disfrutado mucho trabajando con Lucasfilm y que estaría encantado de trabajar con ellos más allá de lo que ya estoy haciendo con ellos. Así que Bowie Limón, Masters, es bastante claro y nos da una actualización breve pero concisa sobre el primer Jedi. A él le encantó su experiencia y su libertad que tuvo trabajando con Lucasfilm los últimos 5 o 6 años y que está dispuesto como guionista a seguir dándonos historias así de chingonas como las que vimos en Andor. Así que él abre la puerta pues a poder hacer, ¿por qué no?, un spin-off de Andor, pero también otras películas además de la del primer Jedi que menciona, porque a eso se refiere pues de que está construyendo una cinta ahora mismo con James Mangold que es la del primer Jedi. Y ojo, Master, sabemos que esta cinta se está escribiendo desde allá del 2023, justo después de la huelga de guionista. Y por eso hemos escuchado de ciertas fuentes a que seguramente esta cinta va a entrar en producción muy a finales de este año o al inicio del próximo. Y ya sabemos pues de que el plan de Lucas no es tirar una película por año, así que todo pinta a que la cinta del primer Jedi puede ser justamente la que veamos en 2028. Así que si acaba de escribir esto Bowie Limón en este año, Masters, esto implica que puede estar libre para hacer otra cosa de Star Wars el próximo 2026. Y sobre todo esto lo digo porque también sabemos que James Mangold está completamente libre pues para hacer la cinta del primer Jedi, porque ya hizo Indiana Jones 5 y también la cinta de un completo desconocido con Timothée Chalamet. E incluso insiders como Jeff Snyder nos habían dicho que James Mangold iba a dar prioridad a la película del primer Jedi sobre otros compromisos que tenía ya con Warner. Pero otra de las cosas muy interesantes que dijo el propio Bowie Limón en esta entrevista con The Playlist es que él estaría abierto pues a hacer un spin-off de Andor, y él reveló que su personaje favorito de la serie de Andor es justo Saw Gerrera. Por eso se sintió extasiado cuando pudo escribir ese brillante monólogo sobre el Ridonium en la temporada 2. That's freedom, Cora. Let it in. Let it run. Let it run wild. Y
Y justo en esta entrevista, Masters, donde le cuestionaron si podría hacer algún spin-off de Andor, Bowie Limón explicó que estaría totalmente dispuesto a hacer algo así, sobre todo tirándole este guiño a Saw Gerrera, porque fue uno de sus personajes favoritos de la serie, e incluso reveló que en su estilo de escritura está más inclinado a escribir sobre Saw Gerrera a personajes como K2SO, porque este tipo de personajes pues le parecen más aburridos. Y esto me parece muy interesante, Masters, porque parece ser que esto puede tener pies y cabeza para, ¿por qué no?, hacer un spin-off de Andor, pero claro, centrado en esos 5 años, pero de la rebelión de Saw Gerrera y sus lunáticos. Y esto, si lo recuerdan, ya lo habíamos platicado antes muchas veces, que podrían tener un tono dark y adulto con el propio Forrest Whitaker, porque podría ser una serie, Masters, de una sola temporada, donde veamos la parte loca de la rebelión de Saw Gerrera dando ciertos golpes, donde claro, Forrest Whitaker sea el protagonista, y por qué no veamos sus conexiones con Jyn Erso y Galen Erso, las partes que no vimos de la serie de Andor, pero que justamente pueden conectar también hacia Rogue One. Vaya, y hasta podríamos ver por qué no otra vez al director Krennic y también a Dedra Meero. Vaya, ciertos cameos de la serie de Andor podrían darse, aunque claro, no del propio Diego Luna, porque quién sabe, Masters, hasta podríamos ver al todas mías Wilmon Pack. Pero bueno, Masters, es grato saber que Bowie Limón, que es uno de los mejores escritores de Star Wars en la actualidad, además de estar haciendo el primer Jedi, está inclinado a por qué no hacer un spin-off de la serie de Andor. Y ojo que esta opción de Saw Gerrera con ese tono adulto que nos está diciendo en esta entrevista puede ser una opción muy interesante de cara al futuro. Pero hey, Masters, tenemos que entrar aquí a nuestra noticia final, Masters, porque parece ser que la esposa de Luke Skywalker en Legends, la mismísima Mara Jade Skywalker, sí podría ser reintroducida al canon actual. Sí, así como lo oye. ¡Qué bien come el perro! Y es que quien abrió la caja de Pandora, Masters, fue uno de los mejores insiders que hay en Hollywood en su Patreon exclusivo, justo Daniel RPK, mencionando de que Lucasfilm quiere hacer ahora sí algo con Mara Jade. Vaya, parece ser que hacer algo con Mara Jade está todavía muy en pañales, y parece que esta información sobre Mara Jade, Masters, puede apuntar a la era de la Nueva República en eso que está construyendo Dave Filoni. Claro, sabemos que en el pasado su maestro George Lucas no era tan fan de la historia justamente de Mara Jade, que sabemos que en Legends fue una de las manos del emperador que buscó cazar y matar a Luke Skywalker. Él la redimió y se terminó convirtiendo en su esposa, y después, claro, la madre de su hijo. Pero esto, si lo reinterpretan de esta manera, Masters, bien puede ser muy interesante e incluso evocar a las recientes palabras de Mark Hamill, que en su historia personal sobre por qué perdió la fe Luke Skywalker en los últimos Jedi, él se refirió a que estaba enamorado de una mujer y que la había perdido, sobre todo también perdiendo a su hijo. The love of a woman. Vaya, todavía Star Wars podría reinterpretar una gran tragedia en torno a Luke Skywalker para que hiciera todavía mucho más sentido por qué estaba tan amargado en el final. Y ojo, recordemos que en Legends quien mató a Mara Jade fue justo Jacen Solo, justo el sobrino de Luke Skywalker. Así que todavía podrían reinterpretar, ¿por qué no?, que Kylo Ren se terminó cargando a Mara Jade, y eso podría darle otro nivel de profundidad a la caída de Luke Skywalker, además de lo que vimos en las secuelas. Y ojo, Master, sabemos que Dave Filoni ha traído muchos elementos de antes de Legends al canon, como lo fue el propio Throne. Así como en un dado momento intentó meter a Starkiller en Rebels, como él mismo declaró. Y ahora mismo han sonado muchas cosas en torno a Adelot, que pinta ser una de las villanas principales en Ahsoka 2, así que un elemento tan poderoso y tan popular como lo es Mara Jade Skywalker, sin duda podría crear mucho fervor como un elemento nuevo en los fans. Y después de todo, Masters, también hemos visto que en la línea de la Nueva República, Dave Filoni, que es el amo del canon actual de Star Wars, ha metido a muchos nuevos supervivientes Jedi o usuarios sensitivos a la fuerza, sobre todo algunos ligados a la oscuridad, como es Baylan Skoll o Shin Hati, además de docenas de inquisidores. Así que con esa historia oscura que sabemos que tuvo Mara Jade Skywalker en Legends, siendo una de las manos del emperador, bien algo así podría estarse reinterpretando en las próximas historias de Dave Filoni, quizás en alguna serie futura post-Ahsoka, o que se siembre este arbolito para verlo pagar, ¿por qué no?, en la película de Dave Filoni o lo que haga más allá. Vaya, sin duda saber que Mara Jade ahora sí puede ser una posibilidad tras 10 largos años de haber iniciado el canon, Masters, me parece que es una grata sorpresa, así que hagan sus apuestas sobre dónde podremos ver próximamente a Mara Jade. Pero si también te interesa saber más sobre qué podríamos ver en una Obi-Wan Kenobi temporada 2, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.